Amén, Iglesia de Dios, paz a vosotros. Tomen sus Biblias, mis hermanos, antes que se sienten. Tomen sus Biblias, por favor, y acompáñenme a tener una lectura bíblica. Solamente un versículo, y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Ya mencionaba el tema mi hermano Hilario, nuestro hermano Hilario. El título del tema es: ¿obedecemos a Dios por amor o por miedo? Esa es la pregunta que cada uno de ustedes me va a ayudar a contestar en este hermoso servicio. No es un tema muy largo, mis hermanos, pero primero Dios sea conciso, que se entienda por cada uno de ustedes y que pues todos podamos salir de aquí con esta enseñanza. Ya estamos ahí, Deuteronomio 11, verso 1. Acompáñenme todos juntos a dar lectura. Dice así: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. Amén. Gracias, mis hermanos, pueden tomar sus lugares. ¿Obedecemos a Dios por amor o por miedo? Y prepárense porque vienen las preguntas. Preguntas iniciales, y al final de este tema corto también vamos a hacer un pequeño resumen con preguntas, a ver si lograron captar la enseñanza, mis hermanos. Primera pregunta: ¿quién tiene sueño? Levante su mano si tiene sueño, para que me ayude a leer. Laia tiene sueño, muy bien. Mire, no digo quién, pero una hermana señaló a otra hermana y dice: ella tiene sueño. Tenía sueño, muy bien. Vamos a estar atentos, mis hermanos. Es una bonita enseñanza. Y miren, mis hermanos, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué pasan las cosas. Porque ayer se nos habló ¿de qué? ¿Quién estuvo ayer? Corrección, o sea, de obedecer, ¿verdad? Se nos habló de la obediencia ayer. En la mañana, ¿de qué se nos habló? De la obediencia también. Y ahorita pues estamos hablando de la obediencia otra vez. O sea que si no aprendimos nada ayer y no aprendimos nada en la mañana, primero Dios, la tercera es la vencida, ¿verdad? Y si no, pues cuarta, quinta. No dejemos que nuestro pensamiento, mis hermanos, nos gane. Como decía nuestro hermano, los pensamientos de Dios son diferentes y a esos son los que tenemos que escuchar y obedecer. Dice este versículo, mis hermanos, en Deuteronomio 11:1 que acabamos de leer: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. Aquí va la primera pregunta. Usted, hermano, y usted, hermana, ¿obedece a Dios porque lo ama o obedece a Dios porque le tiene miedo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién le tiene miedo a Dios? Levante su mano si usted le tiene miedo a Dios. 4, 5, 6, 8, 9, 10, como 10. Ok, levante su mano si usted obedece a Dios porque lo ama. ¿Quién ama a Dios? Ya somos como unos 20 entonces. Basado en este versículo, la obediencia a Dios viene ¿por qué? ¿Por el amor o por el miedo? Como dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza. O sea que obedecerás a Dios porque lo amas. Ahora les hago otra pregunta para los adultos. Cuando ustedes eran chicos, ¿obedecían a sus padres porque amaban a sus padres o porque les tenían miedo? Por miedo. A ver, nuestros hermanos jovencitos, ¿obedecen a sus papás por miedo o porque aman a sus papás? Porque hay una diferencia, mis hermanos. Si le tenemos miedo a nuestros padres y solamente por eso lo obedecemos,
¿Quiere decir que no los amamos? Pero entonces, ¿por qué no los obedecemos por amor? Hay que pensarle. Muy bien. Dice este versículo que leímos que por amor debemos de obedecer a nuestro Dios. Muy bien. Vamos a ver otro versículo. Le voy a pedir a nuestra hermana Nelly y a nuestra hermana Mimi que nos ayudaran a leer. Los vamos a ir turnando. El primer versículo se lo voy a dar a nuestra hermana Nelly. Salmo 112. Salmo 112, verso 1. Recuerden, la pregunta que estamos tratando de contestar es: ¿obedecemos a Dios por amor o por miedo? ¿Qué dice Salmo 112, verso 1? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Amén, gracias, hermana. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Pues hubieron más de ustedes, fueron como 20 de ustedes que levantaron la mano y dijeron que yo obedezco a Dios porque lo amo. Y solamente como unos 8 dijeron yo obedezco a Dios porque le tengo miedo. Pues entonces, ¿con cuál versículo nos quedamos? ¿Nos vamos por la mayoría? ¿No? ¿Cuál prefiero? ¿Cuál prefiere usted, hermano? ¿El amor o el temor? A ver, los papás. Ahora les hago la pregunta a los papás. Ustedes, papás, que tienen hijos, obviamente, ¿no? Papás porque tienen hijos. ¿Qué prefieren? ¿Qué obediencia prefieren de sus hijos? ¿Que los obedezcan por amor o por miedo? ¿Por amor? Por miedo. Imagínense, mis hermanos, cómo se sentirá nuestro Dios. Pero entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Quién quiere quedarse con obediencia por amor? Ok. ¿Y quién quiere quedarse con obediencia por miedo? Pues me acaban de decir que con los dos. ¿O quién? Levante la mano si quieren los dos, amor y miedo. Es que depende, ¿verdad? Quizás vamos a decir, pues es que depende porque yo solo aprendo por las buenas o yo solo aprendo por las malas. Si yo solo aprendo por las malas, ¿creen que voy a obedecer con amor? Si solo aprendo con las malas, pues necesito un castigo para poder aprender. Si aprendo por las buenas, obviamente con una plática de mi padre, con una enseñanza, pues voy a aprender, mis hermanos. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Vamos a ver, porque en realidad, como me estoy dando cuenta, no es una pregunta muy sencilla, aunque parece que es sencilla, pero la respuesta no es muy concreta. Entonces, vamos a ir por partes, mis hermanos, porque ya vimos dos versículos. Uno dice que amarás a tu Dios y guardarás sus mandamientos. Y el otro dice, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Vamos a ver. ¿Cuál prefiere, hermano? Tenemos que entender, mis hermanos, que la obediencia a los mandamientos proviene de saber las Escrituras. Y puede venir de las dos partes. Pero hay factores, mis hermanos, que afectan a nuestra obediencia a nuestro Dios. 3 factores. Apúntenlos porque va a haber examen al final, ¿ok? Primer factor que puede influenciar nuestra obediencia a Dios. Nuestra comprensión de la naturaleza de Dios. Nuestra comprensión de la naturaleza de Dios. Aquí va la pregunta nuevamente para ustedes. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Amor, ¿qué más? Misericordioso, ¿qué más? ¿Perdón? Justo, temible, para siempre, o paciente, muy bien. Es eterno, es espíritu, es el único Dios verdadero. Dice castigador, muy bien, gracias mis hermanos. Nuestra hermana Mimi, si nos ayuda a leer 1 de Juan
capítulo 4, verso 8. Porque estamos viendo que en las Escrituras dice que pues las dos cosas son importantes. Obedecer por amor a Dios y obedecer porque tememos también a Dios. Las dos razones son válidas, pero estamos tratando de ver si hay una más importante que la otra. Y estamos viendo estos diferentes factores que pueden influenciar nuestra obediencia a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén, gracias. Ya decían, Dios es amor, Dios es amoroso. Estamos contestando cuál es la naturaleza de Dios. Porque si no comprendemos la naturaleza de Dios, ¿cómo vamos a saber quién es? ¿Cómo es? Hermana Nelly, nos ayuda a leer Hebreos 12, versos 28 y 29. Ya dijimos, Dios es amor, pero también Dios es ¿qué? Vamos a ver, Hebreos capítulo 12, verso 28 al 29. Así que, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual servamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén, pues entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Tienen las dos partes, mis hermanos. Si Dios es fuego consumidor, ¿le vamos a tener miedo? Sí, debemos de tenerle miedo. Pero también porque Dios es amor, también tenemos que tener amor hacia Dios, mis hermanos. Entonces este factor, mis hermanos, como les digo, si no comprendemos la naturaleza de Dios, quizás será normal que lleguemos a decir, pues yo no sé por qué tengo que obedecer a Dios. Yo no sé ni quién es, ni se puede ver, no lo puedo ver. ¿Por qué voy a obedecer yo a un Dios que no comprendo ni conozco? ¿O por qué? ¿Cuántos dioses no hay en el mundo, mis hermanos? Miles. ¿Por qué este? ¿Por qué este Dios sí voy a obedecer y a los demás no? Quizás los demás tienen reglas más fáciles que este de ustedes. Entonces, en este caso, mis hermanos, si no comprendemos la naturaleza de Dios, pues no obedecemos ni por amor ni por temor. Con ninguna de las dos. Esa fue la primera. La segunda cosa que nos puede llegar a afectar, puede llegar a afectar la desobediencia y la obediencia a nuestro Dios, es nuestra relación con Él. Primero tenemos que entender su naturaleza. ¿Cómo es? ¿Quién es? Y la segunda es, ¿cuál es nuestra relación con Él? Les hago la pregunta, ¿cuál es nuestra relación con Él? ¿Es alguien que conozco, que he escuchado nada más? ¿Cuál es su relación con Dios, mis hermanos? ¿Qué es Dios para ustedes? Se las pongo más fácil. Padre, todo. El todo para nosotros. Pero entre lo todo, díganme una cosa. ¿Qué es Dios? Ya dijeron Padre. Nuestro amigo, protector, proveedor, ayudador. Muy bien. Es nuestro creador. Dice, es my friend. God is my friend. Mis hermanos, Dios es nuestro creador, es nuestro Padre, que nos cuida con cariño paternal. Nuestra hermana Mimi nos ayuda a leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice así, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amén, gracias hermana. Dijimos, Dios es nuestro Padre. ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestro Dios? Es mi Padre. Por ende, como Padre, Él me da enseñanzas, me da reglas, me da mandamientos que debo de hacer, que debo seguir, que debo obedecer. Pero si no tengo esa relación de Padre con Dios, ¿ustedes creen que lo voy a obedecer?
Los niñitos a veces rebeldes, que se están portando mal y uno como miembro de la Grey, quizás no soy su padre, pero yo le digo, hermanito, compórtate, por favor. ¿Qué va a decir ese niño? You're not my dad. Tú no eres mi papá. Si nosotros no tenemos esa relación de padre y hijo con nuestro Dios, ¿creen que le vamos a obedecer? Nuevamente, ni por amor, ni por miedo, por ninguna de las cosas. Porque no le estamos dando ese lugar. Entonces se nos hará bien fácil desobedecer a nuestro Dios, sin tener esa relación con Él. O quizás peor, a lo mejor decimos, sí, Dios es mi Padre, pero pues yo soy bien rebelde. Entonces ahí también caemos en problemas, ¿verdad? Porque la rebeldía, aunque tengamos esa relación y digamos, sí, Dios es mi Padre, en nuestra rebeldía pues también llegamos a desobedecer. Entonces pues ni por amor ni por miedo, fíjense. Entonces decíamos, pues ¿cuál será más importante? ¿La una o la otra? Pero en este caso, en la desobediencia, pues no tenemos ni una ni la otra, fíjense. Esa fue la segunda cosa que afecta a nuestra obediencia a nuestro Dios. La tercera, y hay varias, pero en este tema nada más vamos a tocar estas tres. La tercera es nuestra perspectiva sobre el pecado y las consecuencias. Se la repito porque sí veo que algunos sí lo están apuntando. La tercera es nuestra perspectiva sobre el pecado y sus consecuencias. Es algo que nos puede llegar a afectar. ¿Cómo vemos, mis hermanos, al pecado? ¿Cuál es nuestra perspectiva hacia el pecado? ¿Cómo lo ven? ¿Bueno, malo, interesante? ¿Cómo ven el pecado? ¿Cuál es su perspectiva del pecado, mis hermanos? ¿Cómo lo ven? No. La paga del pecado es muerte, muy bien. Entonces vemos que tiene una consecuencia muy dura. Y una consecuencia final, porque después de la muerte, ¿qué hay? Pues nada. ¿Todos vemos así el pecado? Porque fíjense que ahí, en no contestar, me hace pensar que pues quizás hay la posibilidad de que algunos de nosotros lleguemos a pensar, pues es que el pecado no está tan mal. O puedo pecar porque yo sé que Dios es amoroso y Dios me va a perdonar. ¿O qué es lo que dicen afuera en el mundo? Los predicadores de afuera dicen, Jesús ya murió en la cruz, ya quitó todos tus pecados, ya no importa qué hagas. Ya, si pecas es como que si ni pecas porque ya Jesús ya casi por adelantado ya pagó todos tus pecados. Entonces, mis hermanos, si nuestra perspectiva sobre el pecado es que no es malo y que no es dañino para nuestras vidas, estamos en peligro. Estamos en problemas. Porque ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? Si no vemos al pecado como algo malo, como algo que nos traerá duras consecuencias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hemos comprendido que el pecado es ¿de quién? ¿De quién es el pecado? Del diablo, del enemigo de Dios. Si no sabemos y no comprendemos que el pecado es del enemigo de Dios, ¿creen que vamos a estar en buena relación con Dios? No. Viene de Satanás, porque ¿qué quiere hacer Satanás? Nos quiere devorar, nos quiere agilizar a que lleguemos a esa meta hasta la muerte final, ¿verdad? ¿A él qué le importa nuestra vida? A Satanás. Tenemos que entender, mis hermanos, que al estar en pecado significa estar en enemistad con Dios. No importa que tenga 10 millones de amigos en el mundo, pero si estoy en enemistad con Dios, nada de eso vale la pena, mis hermanos. Entonces nuestra perspectiva sobre el pecado y sus consecuencias es muy importante también. Tenemos que entender y saber bien, conforme a las Escrituras,
cómo debemos ver al pecado y cómo debemos tratar al pecado en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de nosotros, porque también nos debemos ayudar el uno y el otro. Entonces, mis hermanos, estos tres factores pueden influenciar nuestra obediencia a Dios. Son muy importantes. Tenemos que entender la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué debo de obedecerle? Ya que sé quién es, ¿cuál es mi relación con Él? ¿Tengo relación con Él? Y si no, debo buscar una relación con Él. Y la tercera es, ya que conozco quién es Dios, cómo es, ya que tengo una relación con Él, tengo que estar seguro, mis hermanos, que nuestra perspectiva sobre el pecado es bíblica y es lo que dice las Escrituras. Porque el pecado trae consecuencias, mis hermanos. Entonces, ya cubriendo esta parte, mis hermanos, regresemos al inicio. ¿Obedecer por amor o por miedo? ¿Cuál preferimos? Porque fíjense, mis hermanos, que ninguna de las dos está mal. Las dos son necesarias. Solamente que ni una sola está bien, ni la otra solita está mal. Perdón, bien. O sea, por ejemplo, el temor al castigo puede ser un motivador para obedecer a nuestro Dios. Me acaban de decir, cuando era niño yo obedecía porque le tenía miedo al castigo de mis padres. Es un motivador. Entonces no es una razón negativa, o sea, es buena tener miedo al castigo. Pero tenemos que recordar, mis hermanos, que la obediencia motivada solamente por el miedo no es suficiente para agradar a Dios. ¿Ustedes creen que Dios solamente es un bully que nada más quiere que le tengamos miedo? No. Entonces, la obediencia solamente por el miedo al castigo de Dios no es suficiente para agradarle a Dios. Porque Dios también quiere la otra parte. Dios quiere que lo amemos. Acabamos de leer esos versículos. Nuestra obediencia también debe ser motivada por ese amor que le tenemos a Dios como nuestro Padre, por esa reverencia que tenemos por Dios como nuestro Padre, y por esa comprensión, mis hermanos, de que Él es digno de dicha obediencia. ¿Se entiende esta parte? Muy bien. Nuestra hermana, ¿quién sigue? Nuestra hermana Nelly. Me ayuda por favor a leer Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Estamos viendo, mis hermanos, que las dos partes son necesarias. Las dos partes las quiere Dios. Adelante, hermana. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Amén. Amén, gracias, hermana. Este es versículos de una lectura que ustedes saben que me gusta mucho. Dice el 5, bueno, empezando del 4, entendiendo cuál es la naturaleza de Dios. Oye Israel, Jehová, ¿quién es? Nuestro Dios. Y es uno, un Dios único, verdadero. ¿Y cuál es la relación que tenemos que tener con Él? ¿Qué tenemos que hacer? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Este versículo, mis hermanos, enfatiza la necesidad de amar a nuestro Dios con todo nuestro ser, porque dice de toda tu alma, con todo tu poder. ¿Y qué creen que incluye el amar a nuestro Dios? ¿Qué incluye? Obedecerle. Si amamos a nuestro Dios, lo vamos a obedecer. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, también usó palabras similares. De hecho, ya las mencionaba nuestro hermano en la mañana. En San Juan 14:15, ¿quién se recuerda que decía Jesús ahí? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda los mandamientos. Porque el amor conlleva
a guardar, a obedecer. Entonces estamos viendo que es muy importante obedecer a nuestro Dios por amor a nuestro Dios. Porque mismo, bueno, obviamente Jehová dice estas palabras, pero también mismo Jesús, el Hijo de Dios, también dice palabras similares. Entonces podemos confirmar, mis hermanos, por las Escrituras que nuestra obediencia a Dios, nuestra obediencia a los mandamientos, a los estatutos que Dios nos ha dado, es una muestra de nuestro amor. Pero mis hermanos, pues como les digo, no nos pusimos de acuerdo, mis hermanos. Nuestros hermanos que ya predicaron ayer y en la mañana, no nos pusimos de acuerdo. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas. ¿Por qué hablamos siempre de obedecer a Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué creen, mis hermanos? ¿Por qué siempre hablamos de la obediencia? Para que nos vaya bien. Porque fíjense que la obediencia trae un regalo, trae una consecuencia buena. No es solo una expresión, la obediencia a Dios no es solo una expresión de amor y temor hacia Dios, sino que también es necesaria, mis hermanos. La obediencia es necesaria para que nos vaya bien, para nuestra propia protección y seguridad. Y lo vamos a confirmar. Nuestra hermana Mimi, por favor, nos ayuda a leer Proverbios 3, versos 1 y 2. Entonces, mis hermanos, cuando se nos predique de la obediencia, no nos cansemos, mis hermanos. No nos cansemos de escuchar la palabra de Dios, porque Él quiere que obedezcamos, que seamos hijos buenos, hijos que obedecemos por amor, y también que entendemos que si no obedecemos, Dios, como Padre amoroso, que no quiere que nos perdamos, nos va a asignar un castigo. Entonces tenemos que tener también miedo a no recibir ese castigo. Adelante, mi hermana Mimi, Proverbios 3, verso 1 y 2. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Gracias, hermana. Fíjense, mis hermanos, ¿por qué hablamos siempre de obedecer a nuestro Dios? Porque es bueno para nosotros, porque tiene una recompensa. No te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. ¿Alguno de ustedes se quiere morir mañana? ¿No? ¿Cuándo? ¿Pasado mañana? Ahorita que digo eso, está un video gracioso que es en otra iglesia, en otra denominación, pero están cantando en español, no sé si lo han visto, pero cantan esa alabanza que dice: solo espero me vengas a llevar. ¿Sí saben cuál es? ¿Sí saben cuál es? He peleado la batalla, ¿verdad? Pero cuando llega esa parte, están cantando y dice: solo espero me vengas a llevar. Y una señora ya grandecita, tiene el micrófono, está cantando, dice: pero todavía no. Sí, ven, llévame, pero todavía no, todavía quiero estar aquí un poco más, mis hermanos. Entonces no queremos morir mañana, ¿verdad? Ni pasado mañana. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. Pero entendemos que Dios tiene el poder entonces de que si obedecemos, Él nos puede agregar días. ¿Sí o no? Y no solo días, dice, años de vida también te aumentarán. Imagínense, mis hermanos. Imagínense que por nuestra desobediencia, que nosotros no sabemos, ¿verdad?, cuándo es nuestro día, ¿verdad?, que vamos a morir. Pero imagínense que por nuestra desobediencia, Dios ya tenga la fecha y dice: mi hijo es desobediente y hasta aquí va a llegar. Y de repente nosotros escuchamos el llamado de Dios, escuchamos la predicación, escuchamos el llamado de atención y cambiamos nuestra vida y somos obedientes y obedecemos a Dios y nos arrepentimos. ¿Ustedes creen que Dios dirá:
pues ya le puse la fecha, ya pues ni modo. Too late. Ya es muy tarde. ¿Creen que Dios dirá eso? No dice. Pero nos da la idea, mis hermanos. Nos da la esperanza, dice nuestra hermana. Dice, guarda mis mandamientos, largura de días, de años, y paz te aumentará. ¿Tienen paz en su vida, mis hermanos? Se escucha como un comercial, ¿no? ¿Tiene paz en su vida? Compre esto, ¿no? No sé qué era, mis hermanos. Pero, mis hermanos, obedecer a nuestro Dios tiene recompensa. A lo mejor quizás nos enfocamos la mayoría del tiempo en la consecuencia, ¿verdad? Del pecado, de desobedecer a nuestro Dios. Y quizás eso nos llega a cansar, ¿verdad? Sí, ya sé que desobedecer a Dios trae una recompensa mala, trae consecuencia. Pero tenemos que poner más atención, mis hermanos, a que obedecer a nuestro Dios trae bendiciones. ¿Quiere bendiciones en su vida? Obedezca a Dios. Simple. Decía nuestro hermano Tomás. Aquí está la respuesta. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Obedecerle. Que sea fácil o que sea difícil, eso ya lo causamos nosotros mismos. Quizás a muchos se les hace cansado estar aquí en la casa de oración todo el día, porque va a decir, pues eso está muy duro, eso está muy difícil. Pero ¿eso es culpa de Dios o culpa mía? Culpa mía que mi cuerpo no quiere estar aquí, que mi carne no se alegra al estar en este lugar. Eso ya no es Dios, es culpa de nosotros. Dice, bueno, antes de ir al siguiente versículo, mis hermanos, la obediencia a los mandamientos de Dios es una fuente de bendición y de protección para nosotros. ¿Queremos esas bendiciones? Guardemos los mandamientos, obedezcamos. Por amor y también por miedo. Porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y mis hermanos, pues obviamente es importante recalcar que, como les decía anteriormente, que el temor al castigo no necesariamente es una motivación negativa, es necesaria también. Porque si entendemos la naturaleza de nuestro Dios, sabemos que Él castiga cuando alguien se porta mal. Entonces es una motivación que nos ayuda también a obedecer los mandamientos. Simplemente que no debemos obedecer solamente porque le tenemos miedo a Dios. Como les digo, Dios no es un bully que solamente quiere que andemos con temor a Él. Él quiere amor también. Vamos a ver Gálatas 6:7. Le toca a nuestra hermana Nelly, parece. Gálatas capítulo 6, verso 7. Ya casi terminamos, mis hermanos. Solamente este versículo y otro más. Y ya vamos cerrando con un pequeño resumen. Capítulo 6, verso 7. Porque el temor a Jehová también cabe en nuestra reverencia hacia Él. Adelante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Amén, gracias hermana. Como les digo, mis hermanos, también es necesario obedecer por temor, porque sabemos, dice este versículo, que todo lo que el hombre segare, eso también segará. Tenemos que entender que las acciones tienen consecuencias. Es importante obedecer a Dios por temor, pero es también igual de importante obedecer a Dios por amor, porque Él es nuestro Padre. Y gracias a Él tenemos bendiciones, aunque a veces ni las merecemos, porque a veces somos hijos rebeldes. Pero Él, como Padre amoroso, siempre está ahí. Un último versículo, mis hermanos. Nuestra hermana Mimi, por favor, Deuteronomio capítulo 6,
verso 24. Y fíjense, mis hermanos, que también el temor a Dios también trae una consecuencia buena. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Y mandónos Jehová que ejecutemos todos estos estatutos y que tenamos a Jehová nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Amén. Amén, gracias, hermana. Dice que nos mandó Jehová que ejecutemos todos esos estatutos que Dios les dio. Y también les mandó que teman a Él. Y dice, si haces esto, te va a ir bien todos los días. Vas a tener vida como hoy. Ya me dijeron que no quieren morir mañana, ni pasado mañana. Quieren seguir viviendo. ¿Dónde está la clave? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, no solamente por miedo, también como por amor. ¿Qué sería mejor, mis hermanos? Ya dijeron, como padres, ustedes prefieren que sus hijos los obedezcan por amor o por miedo. Bueno, primero me dijeron que por amor. No le cambien ya la respuesta. Es importante, mis hermanos, por amor, pero también cuando alguien es rebelde, también se necesita, por ese mismo amor de padre, poner una consecuencia. Y así vamos aprendiendo día tras día, y así vamos creciendo día tras día en nuestra obediencia a nuestro Dios. Quizás, mis hermanos, pensamos que tenemos que ser perfectos ya. Sabemos, mis hermanos, que realísticamente en esta vida quizás no lleguemos a ser perfectos. Realísticamente. O alguno de ustedes puede decir, yo antes de morir voy a morir en perfección. Qué bonito sería. Qué bonito sería, mis hermanos, pero aquí el propósito, mis hermanos, no es hacernos sentir mal de que no somos perfectos hoy. Y la expectativa no es hacernos sentir de que tengo que arreglar toda mi vida mañana. Lo que Dios quiere es un continuo esfuerzo. Seguimos en el camino. Vamos en el camino y vamos aprendiendo. Y vamos corrigiendo, vamos escuchando esas correcciones que nos dan. Vamos escuchando la palabra de nuestro Dios y en el camino nos vamos mejorando, mis hermanos. Entonces, no quiero, mis hermanos, que se sientan mal y digan, pues es que yo soy pecador, yo ya no tengo esperanza. En los ojos de nuestro Dios, mis hermanos, todos tenemos esperanza, siempre y cuando conozcamos quién es Dios, tengamos una relación con Él. ¿Y cuál es la tercera? ¿Quién la apuntó? Y entendamos claramente cómo es que Dios ve al pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. Esos tres factores, mis hermanos, son muy importantes que tenemos que siempre recordar. Obviamente con la obediencia a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, en resumen, para resumir, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, nuestra obediencia a Dios puede provenir tanto como una motivación moral por medio del amor a nuestro Dios, pero también puede provenir del temor al castigo de nuestro Dios. De las dos formas puede venir nuestra obediencia a Dios. Nuestra obediencia es motivada por la comprensión de que Él es el único que es digno de dicha obediencia. Obviamente también Jesucristo, ¿verdad?, decía eso. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Pero ¿de quién eran esos mandamientos? De nuestro Dios, eran del Padre. Son los mismos mandamientos.
Al obedecer los mandamientos de nuestro Dios, ¿qué demostramos? Nuestro amor y qué? Nuestro amor y nuestro temor. Al obedecer a los mandamientos de Dios, mostramos a Dios que le amamos, pero que también entendemos que es un Dios, que es un justo juez y que da la paga de nuestras acciones. Entonces también mostramos que tenemos ese temor, esa reverencia. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el consejo? Amar y temer a Dios. Así de simple. Amar y temer a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Ya vimos. Amarás a tu Dios de todo tu corazón y guarda sus mandamientos. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Es la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, ¿qué vamos a recibir? ¿Maldiciones o bendiciones? Bendiciones. El obedecer a nuestro Dios trae bendiciones. ¿Queremos ser bendecidos en nuestra vida? Obedezcamos a Dios, mis hermanos. Y si algún día quizás no tengamos esas bendiciones que quisiéramos, porque decimos, pues Dios nos bendice, aunque a veces no lo merezcamos. Pero por encima de eso, adicional, Dios bendice a los que le obedecen. Y si no llegamos a sentir esas bendiciones adicionales, pues ¿dónde tenemos que ver? Hay que ver en el espejo, ¿verdad? Hay que ver en el espejo y hacernos la pregunta: ¿amo a Dios y temo a Dios? Porque si ni hago ninguna de las dos, estamos en problemas. Entonces, mis hermanos, obedezcamos a Dios por amor y por miedo a las consecuencias también. Eso nos trae bendiciones. Queremos bendiciones, hagámoslo. Ese es el tema, mis hermanos. Espero que haya sido entendible y que pues pongamos esta reflexión, que hagamos esta reflexión, quizás no hoy, quizás mañana, quizás en el trabajo de repente se acuerde de esta reflexión y diga usted: ¿estoy amando a Dios? ¿Tengo temor de Dios? Y basada en la respuesta, mis hermanos, pues vamos a ver esa bendición de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.